Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este motivo o este diseño que es muy fácil y muy sencillo de realizar. Este diseño yo lo conozco con el nombre de punto marroquí. No sé si ustedes sepan otro nombre, me gustaría saberlo, y aquí en la cajita de comentarios me pueden dejar el nombre con el que ustedes conocen esta puntada. Es fácil, sencilla de realizar. La podemos realizar con sobrantes de lana, como lo hice en este caso. Yo realicé el motivo con una aguja de 4 y obviamente necesité tijeras. Este motivo sirve para hacer edredones, suéter, bufandas, cojines, bueno, todo lo que ustedes deseen lo pueden hacer con este diseño. Este diseño se trabaja con múltiplos de 4. En mi caso yo trabajé con 20 cadenas. Y al regresar, después de las 20 cadenas, me fui con punto bajo y en total quedé con 19 puntos bajos. O sea que aquí trabajé fue con 19 puntos bajos. Realizamos 4 filas de puntos bajos y después de 4 filas de puntos bajos lo que hacemos es este diseño. Entonces espero que les guste este tutorial y vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con 20 cadenas. Recuerde que son múltiplos de 4. En mi caso, como es una muestra, voy a hacer solamente 20 puntos. Esta aguja es de 4 y estos son sobrantes de lana que tengo. Entonces vamos a ingresar, vamos a hacer la vuelta y vamos a hacer un nudo deslizado para asegurar bien nuestro trabajo. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a completar 20 cadenas. Cuando las complete regresa. Bueno, ya completé mis 20 cadenas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No voy a realizar más cadenas, simplemente voy a contar 2 cadenas hacia abajo, o sea, una y 2. Entonces, aquí 1 y 2. En la segunda cadena voy a ingresar con un punto bajo. Entonces ingreso a mi segunda cadena, que sería acá, y realizo un punto bajo. En el próximo espacio voy a realizar un punto bajo. En el próximo espacio vamos a hacer un punto bajo. En el próximo espacio, punto bajo. Y así me voy a ir hasta llegar aquí. Recuerde que hicimos 20 cadenas, contamos 2 puntos hacia atrás y comenzamos a hacer punto bajo, o sea que en total vamos a tener 19 puntos bajos. Entonces, cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya llegué al final y ya conté 19 puntos bajos. Entonces, aquí vamos a subir con una cadena, pero esta cadena no cuenta como punto, sino es para darle altura a nuestro tejido. Entonces hago una cadena, volteo mi trabajo y ahora vamos a realizar un punto bajo. De aquí en adelante lo que vamos a realizar son 4 filas de punto bajo. Entonces vamos a hacer una, vamos para la segunda, 2, 3, 4 filas de punto alto de punto bajo para hacer nuestro diseño. Bueno, entonces aquí, como les iba comentando, ya subí con una cadena, le di vuelta a mi trabajo y ahora vamos a trabajar no en esta, sino aquí en este espacio, en el primer espacio, y aquí ya vamos a trabajar nuestro punto bajo. Ya este sí cuenta como punto. Entonces nos queda así un punto bajo. Y en cada espacio nuevamente nos vamos con punto bajo. Aquí punto bajo. Aquí punto bajo. Aquí punto bajo. Y así nos vamos
hasta completar nuestras 4 filas de punto bajo. Cuando las tenga, regresamos y vamos a realizar el diseño. Bueno, ya llegamos a nuestro final y así es como nos quedan nuestros puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a ingresar aquí a nuestra esquina, voy a tomar hilo y me voy a quedar ahí. Voy a dejar ahí porque voy a hacer cambio de color. Y voy a irme con este color azul. Entonces voy a ingresar, doy la vuelta, tomo hilo, saco y esto se llama un nudo corredizo. Lo podemos acomodar al tamaño que ustedes lo necesiten. Entonces así es como me queda. Voy a tomar aquí y voy a ingresar este. Y voy a sacar por este. Y ahorita apretamos bien nuestros hilitos para que nos quede bien bonito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar nuestro diseño. Vamos a subir con una cadena, pero esa cadena no representa un punto, simplemente es para darle altura a nuestro tejido. Vamos a darle la vuelta. Y apretamos un poquito acá para que nos quede bien bonito. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Damos la vuelta y no vamos a ingresar a este espacio, sino a este. A este. O sea, acá vamos a hacer un punto bajo y ya ahí sí representa un punto. Entonces sacamos y hacemos un punto bajo. Bueno, ahora vamos a iniciar nuestra puntada. Vamos a ingresar al próximo espacio, o sea, acá. Nuestro punto lo vamos a trabajar en cada línea que realizamos de punto bajo. Vamos a trabajarlo hacia abajo. Vamos a ingresar acá, acá, acá y acá. Entonces, vamos a tomar lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, saco y me quedo ahí. Nuevamente lazada, tomo hilo y vamos a ingresar a la segunda fila de punto bajo, o sea, aquí. Vamos a trabajar debajo, vamos a trabajar abajo y vamos a ingresar al segundo. Tomo hilo y saco y me quedo ahí. Ahora nuevamente lazada, vamos a ingresar a la tercera fila debajo de esta, o sea, a este espacio, y vamos a ingresar nuestra aguja, tomamos hilo, sacamos y me quedo ahí. Finalmente tomo hilo y vamos a ingresar aquí a la última fila, o sea, a la cuarta, tomo hilo, saco y así me queda nuestro primer diseño. Tomo hilo y vamos a sacar por todas. Ahora nos toca correr un poquitico la puntada, porque aquí se me esconde un punto bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En este próximo espacio vamos a hacer un punto bajo. Ahora, en el siguiente espacio solamente vamos a trabajar la primera y la segunda fila, de la misma manera que trabajamos aquí. Vamos a tomar lazada, ingreso al próximo espacio, saco hilo y me quedo ahí. Nuevamente lazada, ingreso al segundo, que sería, este es el primero y esta es la segunda fila. Ingreso a la segunda fila, tomo hilo, saco y me quedo ahí. Y vamos a sacar por todos. Ahora, aquí en el próximo espacio, punto bajo. Y nuevamente vamos a repetir esta fila. Entonces vamos a trabajar aquí, en este y en este. Entonces, lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo y saco. Lazada, ingreso al próximo espacio de abajo, tomo hilo y saco.
Nuevamente lazada, ingreso al próximo espacio de abajo que sería el tercero, tomo hilo y saco. Nuevamente lazada, ingreso al cuarto espacio, o sea, la cuarta fila, tomo hilo y saco. Ahora sacamos por todas. Corro un poquito y aquí en este espacio hacemos un punto bajo. Ahora vamos a realizar la de 2 filitas. Entonces, lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo y me quedo ahí. Lazada, ingreso al segundo espacio de abajo, tomo hilo y aquí quedamos con 1, 2, 3, 4, 5 y saco por las 5. Entonces, una es de 4, punto bajo, de 2 filas, punto bajo, de 4 filas, punto bajo, de 2 filas y entonces aquí sería un punto bajo. Vamos a repetir nuevamente esta. Entonces, lazada, ingreso al primer espacio, tomo hilo y me quedo ahí. Lazada, ingreso al segundo espacio de abajo, tomo hilo y me quedo ahí. Lazada, tomo hilo y me voy a ingresar, al tercer espacio, a la tercera fila, y me quedo ahí. Nuevamente lazada, ingresamos a la cuarta fila, tomo hilo y voy a sacar por todas. Ahora corro un poquito aquí mi tejido y aquí voy a realizar un punto bajo. Ahora vamos a hacer esta, que es solo de 2 filas. Entonces, lazada, ingreso al primer espacio, tomo hilo y saco. Lazada, ingreso al segundo espacio, tomo hilo y aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y saco por las 5. En el próximo espacio, punto bajo. Ahora vamos a realizar esta. Lazada, ingreso al primer espacio, tomo hilo y me quedo ahí. Lazada, ingreso al segundo espacio hacia abajo, tomo hilo y me quedo ahí. Lazada, ingreso al tercer espacio, tomo hilo y me quedo ahí. Por último, lazada, ingreso al cuarto espacio, tomo hilo y me quedo ahí. Saco por todas y corro un poquito aquí mi trabajo y aquí en este espacio realizamos un punto bajo. Ahora ingreso al próximo espacio, saco, vuelvo nuevamente, saco en la segunda y saco por todas. Ingreso al próximo espacio con punto bajo. Y aquí vamos a hacer la última. Entonces vamos a tomar lazada, ingreso, saco, lazada aquí en este espacio, saco, lazada, ingreso a este espacio, saco, lazada, ingreso a este espacio y saco. Aquí toca tener pendiente de nuestra esquinita. Tomamos hilo y sacamos por todas y ahora vamos a realizar un punto bajo aquí en nuestra esquinita. Entonces ingreso y un punto bajo. Así es como nos queda nuestro diseño. Ahora vamos a continuar nuevamente realizando 4 filas de punto bajo. Recuerden
que lo largo y lo ancho ya depende de la labor que ustedes quieran realizar con este punto. Entonces aquí toca repetir nuevamente 1, 2, 3, 4 puntos bajos y nuevamente se repite este motivo. Entonces aquí vamos a iniciar con el color amarillo nuevamente. Bueno, entonces aquí tengo el color amarillo, voy a cortar aquí, voy a dejar esta colita para hacer el nudo y aquí nuevamente vamos a hacer cambio de color. Entonces voy a iniciar nuevamente con el amarillo. Recuerde que ustedes pueden realizarlo con los colores que ustedes desean, si es matizado, si es un color, son dos colores diferentes o de diferentes colores, ya como ustedes gusten. Entonces aquí simplemente lo que hago es hacer un nudo corredizo nuevamente. Y me dirijo aquí a mi color azul, ingreso con mi nudo corredizo, ingreso acá. Ahora voy a apretarlo. Y apretamos este color. Vamos a hacerle el nudito para que no se suelte nuestro trabajo. Bueno, entonces aquí ya subí con una cadena. Recuerde que esta cadena no representa simplemente para subir nuestro trabajo. Ahora vamos a iniciar nuevamente realizando las 4 filas de punto bajo y nuevamente para hacer. Entonces aquí voy a ingresar a este espacio, no acá sino acá, y vamos a hacer punto bajo. Entonces aquí punto bajo. Ahora vamos a iniciar a esta parte y vamos a hacer un punto alto, perdón, un punto bajo. En esta parte vamos a hacer un punto bajo. En esta parte punto bajo. En esta parte punto bajo. En esta parte punto bajo. Recuerde que debemos tener 19 puntos bajos. Aquí punto bajo. Aquí punto bajo. Y en cada espacio un punto bajo. Y así nos vamos hasta terminar aquí un punto bajo, aquí un punto bajo. Ya sabemos que subimos con una cadena que no representa nada, simplemente darle altura, y aquí en este espacio, hacemos un punto bajo. Y nuevamente nos devolvemos en cada espacio un punto bajo hasta completar las 4 filas. Y después ya nuevamente comienzan a realizar el diseño. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.